Estamos estudiando entonces el capítulo 11 y es bueno tener el contexto. Recordemos que Pablo había presentado la doctrina de la justificación por la fe y todos los derivados de esa doctrina en los capítulos 1 al 8. Y estamos preparados para la parte práctica, pero Pablo abre que comienza en el capítulo 12, pero Pablo abre un paréntesis para contestar una pregunta sobre Israel, porque terminaba el capítulo 8 afirmando que nada nos puede separar del amor de Dios. Pero quedaría entonces el interrogante de qué pasó con Israel. Si era el pueblo de Dios, ¿qué pasó? Y bueno, la respuesta concreta está en el capítulo 9, versículo 6. ¿Qué pasó con Israel? La palabra de Dios falló con Israel, la promesa falló, Dios desechó a su pueblo. Y en el capítulo 9, versículo 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces acá está la clave. El pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios, Israel, no es todo el pueblo en bloque, una masa, sino un remanente. Siempre a lo largo de la historia Dios se reservó un remanente. Nosotros leemos en el Antiguo Testamento, vemos que Israel siempre fue un pueblo rebelde. Sin embargo, de ese pueblo rebelde, y lo vemos también en el Nuevo Testamento, Dios siempre se fue reservando un grupo, un remanente escogido por gracia, dice. Bueno, está el caso de Elías, que en el tiempo de Elías, el mismo profeta pensó que quedaba él solo, que todo el pueblo de Israel estaba desechado, y sin embargo Dios le dice, no, me he reservado un remanente de 7.000 hombres. Estamos en el capítulo 11. Pablo nos muestra que si bien Dios elige a los que han de ser salvos, las personas que se pierden, no se pierden porque Dios nos lo haya elegido, sino por su propio pecado. Eso lo vemos en el capítulo 10. Dios dice, por medio de Pablo, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y ellos escucharon. Dios mandó profetas, mandó evangelistas, mandó predicadores para que escuchen y lo rechazaron. La responsabilidad es de Israel. El capítulo 11 comienza con una pregunta. Entonces, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Lo desechó definitivamente? No lo desechó definitivamente de ninguna manera, porque se ha reservado ese remanente famoso. Y ahora Pablo hace otra pregunta en el versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Esta pregunta significa, bueno, ¿qué? Los que tropezaron definitivamente, ¿no hay ningún tipo de esperanza para ellos? Bueno, vamos a ver qué contesta Pablo a esta pregunta. Vamos a leer los versículos 11 hasta el 24. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas,
sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Bueno, entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? Bueno, vamos a leer otras traducciones para que tengamos bien claro lo que significa esta pregunta. La Reina Valera, pero versión 95, que es una versión más moderna, dice, pero yo pregunto, ¿será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? La NBI dice, ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? ¿Es definitiva la caída de Israel? Los judíos no tienen otra oportunidad, sería. No tienen otra oportunidad. Ya está, cayeron y se acabó. Dios les endureció el corazón y se acabó. Esa es la pregunta. Y la respuesta de Pablo, en ninguna manera. Viste que él muchas veces hace una pregunta y después se responde, en ninguna manera. De ninguna manera quiere decir, ni pienses en esto. Esto es completamente diferente, la respuesta. Dice Pablo que si bien Dios endureció el corazón de gran parte de Israel, esto ocurrió porque ellos mismos se han endurecido. ¿Cómo endurece Dios el corazón? ¿Cómo endurece Dios el corazón de las personas? La fe viene por... Bueno, la fe viene por la palabra de Dios, por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios o te produce fe, te produce arrepentimiento, o te produce endurecimiento. Así funciona. Vos escuchás la palabra de Dios y puede realmente quebrantarte, a los menos. A la mayoría lo endurece. Y ese endurecimiento es cada vez más fuerte. Dios endurece el corazón por medio de su palabra. Pero lo que está revelando acá Pablo es algo tremendo. Porque nosotros decimos, cuando escuchamos eso de que Dios endurece el corazón, nos parece algo cruel. ¿Cómo que Dios va a endurecer el corazón? Pero acá nos demuestra que no es todo lo contrario, es gracia. Que Dios endurece el corazón de los judíos con un propósito de gracia. Primeramente, para nosotros los que no somos, para los gentiles. Y en segundo lugar, también para los judíos. Y ahí explica cómo es el tema. Dice, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. O sea, en primer lugar, el hecho de que haya endurecido el corazón de los israelitas provocó que el Evangelio se abriera a los gentiles. ¿Se entiende? Vamos a leer algunos pasajes. Hechos 13:44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. ¿Se entiende lo que sucede? Los judíos rechazan el Evangelio, entonces Pablo le dice, bueno, no les predico más, me voy a predicarle a los gentiles para que ellos iban a escuchar. Otro pasaje, Hechos 18:4.
Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Entonces, fíjate en lo que dice Pablo. Dios no endureció el corazón de Israel con el propósito de dejarlos así. Pero ese endurecimiento del corazón de los judíos hizo que el Evangelio se predicara a los gentiles, a nosotros, a los que no somos judíos. Pero eso en primer lugar, eso nos beneficia a nosotros. Pero en segundo lugar, beneficia a los judíos. ¿Cómo? Dice, provocándoles a celos, dándoles envidia. Los judíos, al ver que los gentiles gozan de esa paz, que sobrepasa todo entendimiento, y ellos no pueden gozar de esa paz, porque están llenos de cargas por cumplir las normas y los mandamientos y todas esas cosas, bueno, eso despertaría en ellos una envidia santa, celos, que los hiciera desear esa salvación que tienen los gentiles. ¿Se entiende? Entonces, endurece el corazón, los gentiles son bendecidos, y los judíos, al ver a los gentiles bendecidos, se ponen de alguna manera celosos y deberían querer lo que los gentiles tienen. Eso es lo que dice Pablo. Y Pablo sigue diciendo, y si por su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Dice, verdaderamente los judíos son un pueblo especial, porque incluso las cosas malas de los judíos han traído bendición al mundo. Dice, su transgresión, el endurecimiento de su corazón, trajo bendición a los gentiles. Trajo un beneficio muy grande. Su defección, quiere decir, su derrota, es la riqueza de los gentiles. ¿Cuánto más beneficiosa podía resultar su plena restauración? Ahora, cuando habla de plena restauración, algunos entienden que está hablando de la restauración de todo Israel, la plena restauración, y que algunos dicen, bueno, está hablando de los últimos tiempos, que todo Israel va a ser salvo. ¿Me siguen? Sí. Pero no está hablando de eso. La plena restauración es de los judíos que creen. Cuando creen, son plenamente restaurados. Entonces, dice, ¿cuánto más beneficiosa resultaría su plena restauración? Los judíos que reciben esa plena restauración son incorporados al pueblo de Dios, a la iglesia, y Dios hizo de los judíos y los gentiles un solo pueblo, dice. Es muy beneficiosa su restauración. Y en el versículo 13 dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Ahora Pablo le está diciendo a los gentiles, ustedes gentiles, y está hablando directamente a nosotros. ¿Hay algún gentil acá? ¿Sí? Yo soy gentil, ¿vos? Gentil quiere decir no judío. Bueno, nosotros somos todos gentiles. Y Pablo dice, les hablo a ustedes, gentiles. Y Pablo dice, y les hablo con autoridad porque yo soy apóstol a los gentiles. Yo soy el que les predico a los gentiles. Y honro mi ministerio. Para Pablo era muy importante que los gentiles se convirtieran. Pero Pablo dice, yo les predico a los gentiles y el hecho de predicarles es un fin en sí mismo, pero además tengo la esperanza de que al predicar a los gentiles, provoque a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Fíjate que no habla de todos, a algunos, siempre algunos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Pablo
está hablando de los gentiles diciendo, para mí es muy importante que los judíos se conviertan. Si el hecho de que ellos hayan sido excluidos provocó que los gentiles conocieran a Cristo, dice, su admisión es vida entre los muertos. Porque los judíos que están endurecidos están muertos. Y Pablo era uno de esos. Pablo tenía el corazón endurecido, tan endurecido que él incluso llegó a perseguir a los gentiles, a los judíos, a los cristianos, perdón. Pero su vida fue transformada cuando conoció a Cristo. Él, estando muerto, ahora estaba vivo. Y eso es lo que él escribe a los Efesios. Fíjate, Efesios capítulo 2. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, el hecho de que los judíos puedan convertirse, esto implica vida de entre los muertos. Y eso es lo que Pablo quería. Acuérdate que la pregunta era, ¿pero qué? ¿Los que judíos no tienen otra oportunidad? Y Pablo está diciendo, sí tienen otra oportunidad. Si ellos sienten celos de los gentiles y se vienen a Cristo, tienen vida. Como decía en la parábola del hijo pródigo, en el capítulo 15 de Lucas, versículo 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Las vidas son completamente transformadas. Y Pablo entonces, para que se entienda la relación de los judíos y los gentiles, va a ampliar la metáfora de la masa y del olivo. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Era costumbre entre los judíos, cuando terminaban la cosecha del trigo, hacían harina, y con la primer masa, esa se la llevaban al templo, la consagraban. Entonces, el resto de la masa, de la cosecha de harina, de trigo, hicieron harina con esos demás, se consideraba que ya todo era santo. Si consagraban la primicia, la primera torta que hacían, todo lo que venía después se lo consideraba santo, que Dios lo bendice. Números 15, 19 dice, cuando comencéis a comer el pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Está hablando de los judíos. Dice que las primicias son santas. Las primicias están representando a los patriarcas, a Abraham, Isaac, Jacob. Ellos eran santos, apartados para Dios. Los descendientes también eran apartados para Dios. Porque si las primicias son santas, toda la masa restante es santa. ¿Sí? Y también habla de el árbol. Con los árboles hacían lo mismo. El árbol de olivo, cuando iban a plantar un árbol, plantaban la raíz, pero consagraban la raíz a Dios. Y si la raíz estaba consagrada, se consideraba que toda la que daba el olivo, todas las ramas, iban a ser santas. Entonces, nuevamente, la raíz serían los patriarcas.
serían los patriarcas, y el árbol sería toda la descendencia. Ahora, dice Pablo, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Entonces, Pablo le está hablando a los gentiles y le está dando una advertencia seria. Dice, bueno, tenemos el árbol que es el pueblo de Dios, Israel. La raíz es santa, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. La savia que recorre todo el árbol es la promesa que fue dada a los patriarcas. Esa promesa fue dada a toda la descendencia. Ahora dice, de ese árbol muchas ramas fueron desgajadas, fueron quitadas, fueron cortadas. Eran descendientes de Abraham, pero no guardaron la fe de Abraham y fueron sacados del olivo, no eran parte del árbol. ¿Se entiende? O sea, todos aquellos que dejaron la fe de Abraham y empezaron a pensar que podían alcanzar la justicia por su propia cuenta, obedeciendo a la ley, fueron sacados. Ellos no eran parte del árbol, no eran parte del pueblo de Dios. No era Dios, digamos que el árbol el olivo, estaba compuesto por el remanente solamente. Las ramas los judíos que no tenían la misma fe fueron cortados, nunca pertenecieron al árbol en realidad. Pero ¿qué hizo Dios? Dice, injertó otras ramas silvestres. ¿Quiénes son? Los gentiles. Ahora quiero que entiendas que esto que Dios está haciendo, y lo que Pablo está diciendo, más adelante va a decir, esto es contra naturaleza. Porque vos nunca vas a agarrar una planta. ¿A vos te gustan las plantas? ¿Sí? ¿Vos, Caro? Sí. ¿A vos te gustan las plantas? Bueno, si vos te gustan las plantas, nunca vas a agarrar una planta, digamos, bien cultivada, cuidada, y le vas a injertar ramas de una planta silvestre. Nunca vas a hacer eso. Al contrario, vos agarrarías tal vez una planta que está fea y le injertás algo mejor, que la mejore. Pero nunca le pondrías algo así. Traerías algo. Bueno, Dios hizo eso. Al árbol hermoso de olivo le injertó ramas silvestres, que somos nosotros. Dice, ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz, o sea, de los patriarcas. Los patriarcas son los que te sustentan, y de la rica savia, de las promesas. Entonces, no te jactes. Dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Lo que está diciendo acá, acuérdate que Pablo le estaba escribiendo a la iglesia de Roma. Parece ser que en la iglesia de Roma había más gentiles que judíos. Nosotros veíamos en las otras iglesias, había siempre más judíos que gentiles, pero en la iglesia de Roma pasaba al revés. Había más gentiles que judíos. Entonces los gentiles empezaron a creerse superiores a los judíos. Empezó a haber un cierto antisemitismo. Empezaron a creer que ellos eran los que realmente llevaban adelante a la iglesia y que los judíos lo iban dejando de lado. Y Pablo le dice, cuidado, no te jactes. Y cuando leemos la carta a los romanos, y lo vamos a ver ya no este año, el año que viene, vamos a ver que sí, que había de parte de los gentiles una jactancia que consideraban a los judíos como inferiores. Fíjate el capítulo 12, versículo 3, dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí,
que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Estaban agrandados, pensaban que eran mejores que los demás. Si seguimos leyendo en el capítulo 14, vemos que les habla a los gentiles y le dice: recibid al débil en la fe para no contender sobre opiniones. Ellos se creían fuertes y que los judíos eran débiles en la fe. En el versículo 3 dice: el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Pero su propio Señor, para su propio Señor está en pie y cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Los judíos de la congregación capaz que no comían cerdo, por ejemplo. Y para los gentiles de la congregación ellos eran débiles. Ellos comían cerdo y los judíos no. Entonces era como que se sentían superiores. Y Pablo dice: cuidado con jactarte. Y si te jactas, le dice, acordate que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. O sea, en realidad, la raíz viene de la parte de los judíos. Abraham, Isaac, Jacob eran judíos. Los profetas eran judíos. Jesucristo era judío. Los apóstoles eran judíos. Le dice: no te jactes. Las ramas no sustentan a la raíz. Y le dice: pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Entonces, esto demuestra esa jactancia. Ellos dicen: ¿ves? Los judíos fueron quitados para que yo pueda ser incorporado a la iglesia. Se sentían realmente superiores. Entonces, Pablo les dice: cuidado con esto, porque ahora les da una lección que se tenía que llevar, que lo tenían que tomar muy, muy a pecho. Le dice: bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y esto es muy serio. Y tenemos que entender lo que le quiere decir. Le dice: esas ramas del olivo fueron quitadas porque no tenían fe. No creyeron en Jesucristo. Y vos estás en el olivo está representando el pueblo de Dios, la iglesia. Y vos estás en el olivo por fe. Por fe. Pero tú por la fe estás en pie. No te agrandes, no te ensoberbezcas, no te creas superior, sino teme. Porque si no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Le está diciendo: cuidado con agrandarte. Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No te agrandes. Teme a Dios. Filipenses 2:12 dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. No te agrandes, sino teme a Dios. Hebreos 4:1 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Los judíos fueron desgajados, fueron quitados del pueblo de Dios, la mayoría, por no tener la fe puesta en Jesucristo, por creer que podían alcanzar la salvación por sí mismos, por creer que con obras podían alcanzar la salvación. Esto lleva a las personas a la jactancia. Yo soy el que me gano la salvación. Los judíos se jactaron. Igual lo ves, cuando leemos a Lucas, por ejemplo, vemos cómo los fariseos estaban jactándose de su conducta y vemos al fariseo que se felicitaba a sí mismo porque
era mejor que los demás, ¿te acordás? Sí. Bueno, eso es porque dejaron de lado la fe en Cristo para creerse ellos capaces de alcanzar la salvación. Y dice, cuidado que no te pase lo mismo. Porque ¿qué estaban haciendo los gentiles de la congregación? Se estaban jactando. Y si se estaban jactando, quiere decir que se consideraban superiores. Y si se consideraban superiores, quiere decir que creían que tenían méritos. Y si tenían méritos, entonces ya no era por fe. Lo que nos está diciendo Pablo es que los judíos, en vez de creer en Jesucristo, se inventaron una religión a su medida. Una religión hueca, con reglas, con normas. Hace esto, no hagas lo otro. Cuidado que ustedes no hagan lo mismo, dice Pablo. Cuidado que ustedes, los gentiles, también no se inventen su propia religión, una religión de obras. Y acordate del versículo 9:6, ¿te acordás que te dije que ese versículo es central? Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Lo que Pablo está diciendo acá es algo parecido. Cuidado que no es que la palabra de Dios falle, pero no todos los que se dicen cristianos son cristianos. Podés ir a la iglesia de bebé, podés ir todos los domingos a la iglesia, podés tener el cartelito de cristiano, pero en realidad no tenés tu fe puesta en Jesucristo, es una religión. Entonces, ¿te acordás? Esos que decían, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro, echamos demonios, profetizamos, hicimos de todo. Y el Señor que les dice, jamás los conocí. O sea, nunca fueron parte del pueblo de Dios. Creían que lo eran, pero no lo eran. Entonces Pablo les está diciendo, cuidado que no les pase lo mismo. Porque si no perdonó a los judíos, ¿por qué los va a perdonar a ustedes? Cuidado con edificar una religión. Y ojo, porque la religión evangélica hoy día es eso, una religión de obras. Que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, que no hay que hacer esto, que no hay que hacer lo otro, pero no está basado en la palabra de Dios. No hay fe verdadera en Jesucristo. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa fe, pues de otra manera tú también serás cortado. Pablo dice, tengan en cuenta las dos cosas, porque la mayoría de los predicadores enfatizan la bondad de Dios. Pero Dios es bondadoso, pero a la vez es severo. Son dos cualidades de Dios que van juntas. Se puede hablar mucho del amor de Dios, del amor de Dios, del amor de Dios, pero también tenés que mostrar la severidad de Dios. La bondad de Dios para contigo si permaneces en esa bondad. La severidad para los que cayeron, para los que no creen. Dios es severo con aquellos que no tienen la verdadera fe. Es severo. No vale que vos digas, bueno, pero yo creo a mi manera. No vale que vos digas, bueno, yo tengo mi propia relación con Dios. A mí no me molesta. O, bueno, a mí me enseñaron así. No. Es conforme a la palabra de Dios. Entonces, dice, con los que piensan de esa manera, Dios es severo. Como lo fue con los judíos. Es severo. Pero con los que tienen la verdadera fe, Dios es bondadoso. Tito 3:4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cuidado con creer que con nuestras obras
podemos alcanzar la gracia, el favor de Dios. Nunca. Es solo por fe. Dios es bondadoso con los que creen y severo con los que no creen. Entonces dice, la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Está hablando a los gentiles que están empezando una religión nueva, que no es por la fe. Entonces no es por buenas intenciones, es por la fe verdadera en Jesucristo. Los que no permanecen en la fe reciben el rechazo total de Dios. Y aun ellos, si no permanecieren en la incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. La pregunta era, ¿entonces Dios los rechazó para siempre? No, si ellos creen, los judíos creen, van a ser injertados nuevamente. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. O sea, claro, él sigue con esta imagen del olivo. Si nosotros que somos del olivo silvestre fuimos injertados en el buen olivo, más fácil es agarrar una rama que fue cortada y vuelta a poner. Nosotros venimos del paganismo, venimos de cosas que no tienen nada que ver con la promesa, con el pacto, con los pactos. Sin embargo, Dios nos injertó. ¿Cuánto más a ellos que ya están familiarizados? Lo que hizo con nosotros es contra naturaleza. Que un judío se convierta no sería tan difícil como que un gentil se convierta, eso está diciendo. Entonces, bueno, hasta acá llegamos hoy. El hecho es que muchos malentienden este pasaje interpretando que la salvación se pierde, que vos podés ser parte del árbol y ser cortado. No está diciendo eso. Está diciendo que las personas que son por la fe, que son de Dios, que han sido conocidas por Dios desde antes de la fundación del mundo, nada los puede separar de su amor. Pero aquellos que se están edificando una religión falsa, les va a pasar lo mismo que les pasó a los judíos. Cuidado, cuidado, que podés creer que sos parte de la iglesia y no serlo. ¿Amén? ¿Se entiende? Lo vuelvo a explicar.